Buenos días, soy Pablo Grandeseara, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo, y en este vídeo les voy a hablar brevemente de algunas de las peculiaridades que presenta la declaración en el proceso penal de los testigos menores de edad, en particular de la posibilidad de preconstituir esa prueba testifical para evitarles el tener que declarar de modo reiterado o en el juicio oral. Bien, el punto de partida es que conforme a una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Supremo, el derecho a un juicio justo implica que solo pueden considerarse verdaderas pruebas en las que fundamentar una sentencia de condena, verdaderas pruebas que enerven la presunción de inocencia y permitan condenar al acusado, aquellas que se practican en el acto del juicio oral con sujeción a los principios de contradicción, oralidad, publicidad, inmediación y concentración. Esta regla también se aplica, por supuesto, a la prueba testifical. No obstante, la propia ley prevé que en aquellos casos en que existan razones previsibles de imposibilidad o grave dificultad para que el testigo venga a declarar al juicio oral, es posible, en este caso, la ley permite proceder a la preconstitución de la prueba testifical. Es decir, que cuando el testigo es llamado a declarar en la fase de instrucción, ya esa declaración se adopte con unas garantías procesales especiales, sobre todo la garantía de la contradicción, para que luego esa declaración se pueda utilizar como prueba en el juicio oral sin necesidad de reiterar. Muy bien, tratándose de la testifical de los testigos menores de edad, en particular cuando se trata de menores de corta edad y en procesos penales por delitos que son especialmente traumatizantes, por ejemplo, delitos de carácter sexual o delitos extremadamente violentos, pues los especialistas de la psicología del testimonio vienen reiterando la conveniencia de preconstituir la testifical de estos menores para que no tengan que declarar de nuevo en el acto del juicio oral. Y esta propuesta se basa fundamentalmente en dos argumentos. El primero es que la declaración tardía de estos testigos menores o la necesidad de reiterar esas declaraciones puede ocasionarle al testigo daños psicológicos o emocionales importantes y sobre todo ralentizar o interrumpir el proceso de recuperación psicológica de ese menor por la experiencia traumática vivida. Y el segundo argumento es que esta preconstitución de las testificales de los menores es importante para preservar la calidad del testimonio. Es decir, para evitar que con el transcurso del tiempo el olvido de determinados detalles pueda hacer que el testimonio del menor pierda calidad o que ese testimonio se pueda ver influenciado por terceras personas. Muy bien, pese a lo bien intencionado y a lo acertado de esta propuesta y a la corriente jurisprudencial a favor de la misma que se fue generando sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 2005 en el llamado caso Pupino, pues en nuestro ordenamiento hubo que esperar hasta la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito para que esta posibilidad de preconstituir la declaración testifical de los menores tuviese plasmación legal. Esta ley, en su artículo 26.1, prevé como una medida de protección reforzada para los testigos menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o para personas víctimas de violencia sexual, la, la posibilidad de preconstituir su declaración prestada en la fase de instrucción a fin de evitarle tener que reiterarla en la fase de juicio oral. En este sentido, esta ley modificó los artículos 433, 448 y 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contemplando tal posibilidad. No obstante, pese a la claridad de esta nueva regulación, el Tribunal Supremo trató de poner coto, poner límites a la posibilidad de generalizar la preconstitución de la testifical de los menores. En este sentido, el Tribunal sostiene que la regla general es que los testigos, incluso los menores de edad, deben declarar en el juicio oral. De modo que
se fue generando una corriente jurisprudencial que establecía los presupuestos y los requisitos para que la testifical de los menores de edad se pudiese preconstituir ya en la fase de instrucción. En este sentido, el Tribunal Supremo venía exigiendo como presupuesto pues que existiese una causa legítima que impidiese la comparecencia y declaración del menor en el juicio oral. Es decir, deberían existir razones fundadas y explícitas, normalmente contenidas en un informe psicológico, sobre que evidenciase, digamos, el posible riesgo para la estabilidad emocional o psicológica del menor que le podría comportar su declaración en el juicio oral. Además, era necesario que dicho riesgo no se pudiese evitar adoptando en el juicio oral las medidas de protección adecuadas. A su vez, como requisitos para que esa declaración del menor preconstituida tuviese verdaderamente valor probatorio, se exigía fundamentalmente garantizar la contradicción, es decir, el derecho de defensa del acusado. En este sentido, era necesario que al investigado que el investigado tuviese la posibilidad de observar la exploración del menor. También se exigía que el investigado, a través de su abogado, tuviese la posibilidad de formularle preguntas o pedirle aclaraciones al menor, ya sea en el momento de la declaración o en un momento posterior. También se exigía que esa declaración del menor fuese grabada en un soporte audiovisual que se reprodujese en el momento del juicio oral para que el tribunal enjuiciador y que va a dictar la sentencia pudiese verificar que esa declaración del menor se practicó con las debidas garantías. Y, en cuarto lugar, el Tribunal Supremo también sostenía que si, pese a haberse preconstituido en la fase de instrucción la testifical del menor con estas garantías, en el momento del juicio oral ya no existía la causa legitimante que permitió preconstituir la prueba, pues el menor tendría que venir a declarar nuevamente al juicio oral. Muy bien, esta situación cambia a raíz de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia. Con esta ley se modifican los artículos 400, es decir, se modifican los artículos 448 y 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se introducen algunos artículos nuevos, en particular el 449 bis y el 449 ter, en los que se establece que cuando se trate de testigos menores de 14 años y por determinados delitos que el propio precepto prevé, delitos fundamentalmente de carácter violento o de carácter sexual, se establece con carácter imperativo la preconstitución de la testifical del menor. Es decir, que el menor ya en la fase de instrucción declare con las debidas garantías para preservar el derecho de defensa del acusado, de modo que no tenga que declarar de nuevo en el juicio oral. Con todo, el artículo 703 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también prevé que, excepcionalmente, aun habiéndose preconstituido la prueba, el juez podría decidir que el testigo menor venga a declarar al juicio oral si constata que esa preconstitución no se hizo con las debidas garantías, de modo que se pudo causar indefensión al acusado. Hasta aquí lo que quería comentaros sobre estas preconstitución de la testifical del menor. Muchas gracias. Buenos días.